Muy bien, entonces tengo el gran gusto en este segmento Llante de Prensa en Buenas Noches de hacer una edición especial con Marisol Perestello, Congresista de la República, Fernando Tuesta y Pedro Tenorio. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches a todos. Cuando tú estuviste en el Congreso, tú estuviste acá en ATV, tú, Fernando, también estuviste. Escuché. Escuchaste. A veces no lo vi. es mejor escucharlo como y no verlo. Cuando ves un partido y bajas el volumen, lo leí. Impresiones, Marisol, ¿cómo lo viste? A ver, es un mensaje que tiene todo lo que uno espera escuchar. Así. Dice todo lo que la gente necesita escuchar, no necesariamente lo vas a creer, porque tiene varias ausencias, ¿no? Pero habla de educación, habla de salud, habla de seguridad, es decir, hay un menú de todas las necesidades y todas las demandas. Es un enfoque distinto al de los últimos 3 años, creo que eso bien empezar mejor, con la educación, sí, me gustó mucho más. En términos de contenido, como te digo, el problema del presidente nunca ha sido sus discursos, por lo menos no de los 28, ha sido la capacidad que ha tenido en los meses siguientes de implementarlo, que ese ha sido finalmente el fracaso, ¿no? Que a veces su discurso ha generado sobre expectativa y en la práctica eso no se ha cumplido, desde el ejemplo burdo del gas a 12 soles hasta el tema, por ejemplo, del canon, que lo anunció en este mensaje, pero también en el mensaje anterior, y así te podría repetir varias cosas que se anunciaron y no se ejecutaron. Pero sí, me parece que lo más importante para mí son 2 cosas. Uno, el 0.5 adicional al tema de educación. Me parece que eso es fundamental y además la estructura, lo tiene muy claro cuáles son los 4 temas que hay, incluyen gestión, que es uno de los problemas que ha tenido educación porque no ha gastado el presupuesto al 100% en ninguno de los últimos años y eso pues es un crimen, un tema en un país que necesitaba invertir en eso. Después el tema dentro de la norma que se publicó hoy en el peruano, que es un tema, digamos, que yo sigo, que es el pago de las reparaciones. Porque eso no solamente es un tema de justicia. Exactamente. Que me parece que eso solo ya lo justifica, sino que además es un tema que va a impactar en seguridad. Porque la seguridad había que atacarla no solamente en el efecto, que es lo que se está haciendo ahora con mucha foto y pompa, sino también en las causas. Y esas causas tienen que ver con recuperar el barrio, con recuperar la calle, con recuperar los espacios públicos, con atender a las demandas ciudadanas de control de la violencia que generaba violencia. Y me parece que atender a la población de desaparecidos, desplazados, con medidas concretas ayuda a generar ese clima de confianza. Y sobre todo en zonas en las cuales la pobreza y la pobreza extrema ha sido la característica de los últimos años. Si tuvieras que ponerle una nota para simplificarlo, del 0 a 20, ¿cuánto le pondrías a este mensaje? La nota al discurso yo lo aprobaría, no sería sobresaliente porque viene con la desconfianza de la incapacidad de ejecutarlo, ¿no? Y eso es lo que a mí me preocupa. Está aprobado, pero bueno, vamos a ver si somos capaces este año como Estado, pero como país. Sabiendo que tiene ese déficit, debería haber como esforzado la parte de la confianza. Augusto, debería dar explicaciones de esto que te prometí hace un año, que es el canon, no lo hice por esto, pero ahora lo voy a hacer. Y esta es la diferencia de mi discurso anterior a este. Y yo creo que le falta eso, le falta ser consciente que las críticas en realidad apuntan a decirle, mira, te estás equivocando en decir lo mismo 4 veces y no dar un paso. Pero además algo que hoy ha corroborado el ministro, y es que como no tenemos claro hacia dónde va, el cambio de gabinete en realidad es criticable, no solamente porque el cambio de persona genera distorsión, sino porque se vuelve a empezar. O sea, él reconoce que hace 5 meses han cambiado las cosas, pero el presidente Ollantaytamala es presidente hace 3 años. Y entonces empezó tarde. Lo mismo en seguridad. Le preguntaron hoy día al ministro Urresti qué le parecía o cómo se había implementado los compromisos del 2011 y el 2012, decía que no le importaba, pero que ahora se estaba trabajando. Pues un momentito, no son ministros candidatos, hay una secuencia, hay una lógica de gobierno que tendría que darse. Esperemos de verdad que se haga, que por lo menos este incremento en educación se mantenga hasta llegar al 6% anunciado hace tantos años en el Acuerdo Nacional. Me parece que es un buen techo que se le pone al presupuesto del año siguiente y al gobierno que ingrese. Y en el tema de salud, claro, anunciar medidas de salud con una huelga que no se ha logrado solucionar, tanto en salud como a nivel de los médicos, es muy complicado, ¿no? Poco creíble. Fernando, tu impresión de este mensaje. A diferencia de otros países, no es algo así como el estado de la democracia, ¿no? Nuestros discursos presidenciales tienen ciertas características, deben ser escritos por lo menos, ¿no? Y eso, para este presidente, ciertamente es una ventaja y para quienes leemos el discurso también. Ahora bien, este discurso tiene un orden mejor que los anteriores. Hay una jerarquía que lo señala justamente al empezar directamente sobre el tema de educación y creo que nos está diciendo
esto es lo que quiero que se fije la discusión. Y eso es lo que está llamando la atención. 0.5 de PBI está llamando la atención. Pero es como si un discurso empezara por proponer 3 grandes líneas y cuando continúas leyendo el discurso va haciéndose un discurso mucho más difuso, genérico, y ahí en lo genérico es donde comienzan a aparecer las carencias. Una carencia sobre medio ambiente que probablemente a mucha gente no le interese, pero es fundamental. No ha dicho nada. Hace un rato tú en la entrevista al ministro le decías, el ministro ha sido apabullado. Acá ha sido ignorado, ya ni siquiera apabullado, ¿no? Un segundo tema muy disminuido, y lo comentábamos con Marisol fuera de cámaras, el tema de corrupción. Es un tema, lo señala, pero lo señala nuevamente como porque es necesario pasar casi por todos los sectores o por todos los temas de manera corrida, ¿no? Y un tercer tema que me parece muy importante y que no lo desarrolla es el tema de la descentralización. ¿Verdad? Descentralización al lado de gobiernos regionales con mucho poder asociados a corrupción y asociados además a un tema que llama la atención, que simplemente lo liste de la reforma política. La reforma política dice, se debe discutir ABC, democracia interna, 3, 4, 5 cosas, pero él, como gobernante, como representante de un gobierno, ¿propone acaso una reforma? Nada, absolutamente nada. Ahora, uno puede ser injusto porque en todos los discursos presidenciales uno va a encontrar carencias. Siempre se le va a pedir el cómo. Eso, decirlo en 1 hora y tantos, siempre es en realidad una limitación. Y ya que viene el otro tema que quiero justamente colocar en contexto. Y el contexto es el siguiente. Un gobierno envejecido rápidamente. Estamos 3 años, faltan 2. Y estamos en un gobierno, algunos hablan de piloto automático, etcétera. A mí me parece mucho más grave aún. Estamos en un gobierno que le faltan 2 años y un gobierno que tiene que esforzarse por decir cosas que ya muchos no le creen. Ustedes acaban de hablar de un tema de confianza y eso es un tema. ¿Cómo confiar en un gobierno, no solamente que ha cambiado, probablemente alguna gente se siente absolutamente desengañada, sino en un contexto donde es un gobierno de minoría, construido sobre la base de pedazos y donde parte de sus propias filas en realidad salen porque sienten también traicionada? En ese contexto, justamente el discurso debió empezar reconociendo que es un gobierno que requiere no solamente decir vamos a tratar de discutir, conversar, sino cómo. Y todos sabemos que uno de los grandes problemas de este gobierno es, no solamente porque no tiene un partido político organizado que le provea de recursos de políticos, no solamente de técnicos, sino de políticos en carteras que estén coordinados por un primer ministro, que justamente este gobierno ha batido todos los récords de la historia republicana al tener en 3 años 6 gabinetes. Y entonces todo lo que puede decir aquí está muy interesante, pero eso se tiene que completar con la presencia del primer ministro y el gabinete en las próximas semanas. Y tiene que entrar a un diálogo, a una necesaria puntos de acuerdo para crear mayorías. Y eso ha sido uno de los grandes déficits de este gobierno. Y cada vez se siente mucho más aislado, ¿no? Pedro, ¿cómo ves la cosa? Bueno, qué difícil para un presidente como el que hemos escuchado hoy, precisamente intentar construir estas mayorías cuando su discurso no es conciliador o, como señala Fernando, no reconoce las debilidades, que no tiene por qué aceptarlas en sentido tan amplio, pero sí hay formas de intentar llegar a las fuerzas de oposición, o al menos a aquellas que no están en un plan obstruccionista, proponiendo un derrotero común para este año, porque el subsiguiente es un año electoral donde cada quien va a buscar su espacio y su discurso. Pero este año todavía es importante para que Ollanta Humala pueda concretar muchas de las cosas que ha venido ofreciendo, y lamentablemente su actitud no nos deja espacio para ver con optimismo de qué manera se va a poder potenciar una relación positiva en el Congreso, porque incluso dentro de su bancada tiene problemas, y las informaciones que han aparecido en el correr de la tarde, de las horas,
revela además que su relación con la vicepresidenta, que es una figura importante dentro de la bancada, aunque a él no le guste, es muy mala. E incluso hoy se ha verbalizado un enfrentamiento. La entrevistamos de frente a Marisol Espinosa, ¿no? Aquí, ¿no? Se le lanza la pregunta a Marisol Espinosa sobre lo que había señalado Ana Jara hace unos días. Y Marisol Espinosa parece que molesta y ofendida, no está cerca de echarle tierrita, sino todo lo contrario. No. Respetos guardan respetos. Es decir, tenemos que negociar. Escuchemos esa parte que es importante. Escuchemos justamente cuando le preguntamos eso a Marisol Espinosa. Lamento que ella no haya recordado la reunión en la que participó, la reunión de bancada, donde yo volví a ratificar que no era candidata. Entonces creo que ahora sí hay que considerar y respetar las investiduras. Respetos guardan respetos, y yo, así como he guardado también respeto, creo que también hay que tener un respeto a la verdad. Esa bancada es territorio comanche. Claro, entonces lo que está demandando es diálogo, no imposición. Es decir, no puede volver a existir un mensaje absolutamente insólito por el momento en que vive el partido oficialista, su realidad numérica dentro del Congreso, de decir los que quieran se pueden ir. Porque este presidente necesita del concurso de todos los que en algún momento lo han acompañado. Pero claro, hago un salto hacia lo que te decía Piero Gessi hace un momento aquí sentado, ¿no? Que el plan que va un poco a replantear hacia dónde quiere ir el país para desarrollar su industria está muy bien pensado, articulado por profesionales, economistas de primera. No somos gente loca, dice, somos gente que queremos el bien del Perú. Pero ¿qué pasa si en el vorágine de una campaña que puede venir en unos meses más, el presidente de la República le da las gracias al señor Piero Gessi y coloca ahí a Josué Gutiérrez, que ha sido presidente de la Comisión de Presupuesto y cuyo mérito máximo es haber acompañado a Alexis Humala al viaje a Rusia o tener gigantografías de la primera dama en su despacho? ¿Tan loco se puede poner el presidente? Lamentablemente, Augusto, no tenemos ninguna garantía de que eso no vaya a ocurrir. Ojalá no ocurra. Creo que sería un despropósito, sin duda. Pero de que puede ocurrir, puede ocurrir. Entonces, al optimismo y al empuje de Piero Gessi, José Gutiérrez, ministro de la Producción o de Economía. Mira, al optimismo y al compromiso de Piero Gessi, hay que sumarle la dosis de realidad política que te exige negociar, no ir con la pierna en alto. Porque si no negocias y obtienes de la oposición una posición mucho más fuerte y por tanto te vas quedando solo, al final desconfías hasta de los técnicos y, como está ocurriendo al interior de Gana Perú, te refugias en los fieles. Dime tú el papel que iba a jugar el señor Víctor Isla como potencial ministro de Energía y Minas. Y el papel que pueden jugar otros elementos que son los leales y los que hoy están encumbrados, como Ana Solórzano. Claro. ¿Acaso era lógico colocar a Ana Solórzano como presidenta del Congreso en esta coyuntura en la que el mandatario lo que necesita es establecer un diálogo, no solo diálogo, una alianza mucho más fluida con con esas fuerzas que suelen votar con ellos en el Congreso? Sí, sin embargo, escogido a la más obsecuente. Qué interesante lo que han planteado. Vamos a una muy breve pausa y venimos ya para un debate más sobre el tema más picado. No se mueva, ya venimos, está muy interesante.